el placer entonces de recibir en el Café Matemático a Florencia Leonardi. Es un honor tenerla. Florencia, para los que no la conocen, es egresada de nuestra licenciatura en matemática y egresó en el año 2002, como recién contaba, y luego se mudó a Brasil a hacer su doctorado en la Universidad de San Pablo. Yo la recuerdo de aquella época terminando la licenciatura como una alumna brillante, apasionada, inquieta y que tenía bien claro en aquella época que ella quería hacer un posgrado orientado a la matemática aplicada y la computación, ¿no? Y entonces encontró en el IME de la Universidad de San Pablo la opción de hacer su doctorado en bioinformática y se recibió en el año 2007 y desde entonces es profesora e investigadora en el mismo Instituto de Matemática y Estadística de la Universidad de San Pablo. A los que fuimos sus profesores nos hace feliz que haya podido concretar sus sueños y seguir su pasión y que sea tan magnífica embajadora de nuestra universidad, ¿no?, en el exterior. Florencia desarrolló una carrera destacada principalmente en el área de investigación de las probabilidades y la estadística y la bioinformática. Bueno, posee numerosas publicaciones en revistas de primer nivel y ha dirigido y dirige actualmente muchos alumnos de grado y de posgrado. También recibió varios premios. En 2013 obtuvo el premio L'Oréal UNESCO para la mujer en la ciencia de Brasil en el área de matemática. Y ahora, este año, en el 2020, el premio Kepler de la Sociedad Brasilera de Matemática Aplicada y Computacional. Su área principal de investigación, como dijimos, es la teoría, inferencia y aplicaciones de procesos estocásticos y bioinformática, principalmente. Yo diría que todas las ramas de la matemática se conjugan en este área de investigación, además con aplicaciones en las más diversas disciplinas. Florencia también, en el área de aplicaciones, es miembro del Neuromat, que es un centro de investigación en neuromatemática, que vincula a varias universidades del mundo y que tiene como objetivo construir una teoría del cerebro a partir de datos experimentales de científicos del área de neurociencias. Bueno, también es miembro elegido del Instituto del International Statistical Institute y es presidente del Comité Regional para América Latina de la Sociedad Bernoulli. Bueno, entre otros logros de su carrera. Así que muchas gracias por visitarnos, Florencia. Los dejo entonces con su charla, que nos va a hablar de selección de modelos para procesos estocásticos. Bueno, muchas gracias, Patricia, por esa tan hermosa introducción. Y bueno, para mí es un placer estar acá, Café Matemático, poder tener la oportunidad de conocer a los jóvenes que están ahora en el departamento y bueno, y de reverlas, que hacía mucho tiempo que nos veíamos. Bueno, para mí fue, digamos, toda esa época de la graduación en Mar del Plata fue muy linda, una época hermosa. Tengo, o sea, sí, muchos amigos ahí que los mantengo hasta hoy, y el hecho de que nos vinimos mucho para Brasil en esa época de crisis, cuando, como decía, que terminé en el 2002, justo con toda la crisis, y bueno, fuimos a Brasil a hacer posgrados. En ese momento no había tantas becas en Argentina, y bueno, seguimos acá, pero tengo muchos recuerdos, y además de recuerdos de todos los profesores, de todos los que nos enseñaron, de la gran calidad de la carrera Mar del Plata, así que tengo así los mejores recuerdos, y bueno, espero que en algún momento podamos vernos personalmente cuando todo esto pase. Pero bueno, gracias a la pandemia, entre comillas, podemos encontrarnos virtualmente para charlar un poco. Bueno, cuando vine, solo para contar un poquito lo que dijo Patricia, que en algunas cosas tiene razón cuando
En otras está un poco exagerado, pero cuando mencionó que cuando estaba en la carrera tenía una gran inquietud por tal vez hacer cosas aplicadas y relacionadas con computación. Yo tenía mucho interés en hacer cosas, digamos, matemáticas, conocer un poco más de matemática aplicada y también de enfocarme un poco más en la parte computacional. Así que pensé en hacer en ese momento maestría en computación, quería hacer análisis de imágenes, bueno, pensé varias opciones, terminé haciendo el doctorado en bioinformática, que era nuevo acá en Brasil, en San Pablo. Fui una de las primeras, digamos, a terminar ese doctorado. Y es siempre, digamos, hay una cosa que un poco tengo, sí creo que tengo que reconocer, que nunca estoy muy conforme con lo que estoy haciendo y siempre busco cosas nuevas y voy pasando a veces de áreas y bueno, en fin. Vine, hice ese doctorado, pero quedó claro cuando entré en ese doctorado que para mí fue un shock bastante grande porque cambiar de área, yo venía de hacer graduación en la licenciatura en matemática, totalmente, o sea, vemos pocas aplicaciones y de repente me metí en un doctorado en bioinformática que tenía muchas cosas de computación. Me acuerdo de haber hecho un curso de verano en computación y que me fue muy mal en el verano acá en el IME porque, o sea, y fue un shock muy grande, o sea, de pensar, de cambiar de área. Es bastante difícil, o sea, hoy hay hay mucho movimiento, creo, entre las áreas y creo que es una cosa importante de que exista, o sea, que las personas no se queden en un nicho, me parece que es interesante que comencemos a tener una apertura hacia relaciones entre áreas distintas, pero es un desafío grande y para mí fue un shock muy grande ese. Pero bueno, en ese camino me fui acomodando en algo, o sea, fui encontrando un camino, creo que encontré un poco un camino que me gusta mucho, que me satisface bastante y bueno, trabajo, o sea, hice el doctorado en bioinformática, pero con un orientador que era del área de probabilidad y del departamento de estadística, acá donde yo trabajo hoy. Entonces me enfoqué en procesos estocásticos y en particular en este tema que voy a hablar hoy tiene que ver con mi doctorado. Y bueno, hicimos aplicaciones a la clasificación de proteínas en ese momento, para el análisis de secuencias de proteínas, pero mi doctorado tuvo un componente bastante importante de probabilidad y estadística. Entonces, después me fui afianzando más en esa área. Porque bueno, uno puede cambiar un poco de área, pero es muy difícil cambiar completamente. O sea, yo me di cuenta de eso en el medio del camino y yo dije, no, yo no voy a poder hacer un doctorado, por ejemplo, totalmente computacional porque no tengo las herramientas para hacerlo, porque uno necesita mucha formación en cada área. Entonces, bueno, lo enfoqué un poco más, obviamente, para este lado de probabilidad estadística y es un poco lo que hago hoy. Entonces, lo que quería contar un poco es algunos problemas que trabajo actualmente, que tienen que ver con selección de modelos para procesos estocásticos. Y bueno, solo contar un poquito de la investigación que hacemos acá en San Pablo y con algunos alumnos de posgraduación. Bueno, primero, estar contando un poco lo que es un proceso estocástico. O sea, la idea es dar no dar mucha parte muy técnica, voy a hablar en general. Cuando consideramos un proceso estocástico, estamos hablando de una familia, ¿no?, de variables aleatorias que están indexadas en algún conjunto. Entonces, y que esa familia, ¿no?, esas variables aleatorias XT asumen valores en algún conjunto de estados acá. En general, yo trabajé con variables, con procesos estocásticos discretos, tanto en tiempo, o sea, donde T era un conjunto, por ejemplo, los naturales, es tiempo discreto, y también discretos en el sentido del espacio, o sea, que ese conjunto S es un conjunto
finito o infinito pero numerable. Entonces, en el caso, cuando hicimos aplicaciones a las proteínas, podés pensar que ese espacio ese son todos los posibles aminoácidos, o si analizás ADN tenés las posibles bases, ¿no?, del ADN. Entonces, en general, o sea, yo trabajé con ese tipo de procesos en mi tesis. Entonces, el conjunto de índices en un proceso estocástico puede ser los naturales, donde consideramos un proceso a tiempo distinto, o los reales a tiempo continuo, o también pueden ser cualquier conjunto de índices. En ese caso llamamos proceso aleatorio, o sea, podemos tener un proceso estocástico en el espacio, o sea, donde tus puntos están indexados por un vector, por ejemplo, en el espacio, tanto continuo como en un reticulado. Bueno, iba a decir algo y me olvidé. Básicamente eso. Entonces, en ese caso, tendríamos un proceso aleatorio. Entonces, cuando hacemos selección, cuando yo digo que voy a hablar de selección de modelos, ¿qué es eso? O sea, ¿qué significa? En general, para muchos modelos de procesos estocásticos, lo que iba a decir era, ahora me acordé, que en general los procesos estocásticos son generalizaciones de las familias de variables independientes e idénticamente distribuidas. O sea, es una en general muchos modelos asumen que las variables que uno observa son independientes y idénticamente distribuidas. Bueno, el proceso estocástico intenta ser un modelo un poco más general para romper con esa hipótesis, ¿no?, de independencia y de igualdad de distribución en los datos. Entonces, cuando hablamos de selección de modelos, me refiero a saber en qué espacio de parámetros tengo que trabajar según los datos que yo observe. O sea, muchas veces los procesos estocásticos los podemos describir a partir de un conjunto de parámetros, que acá lo llamé teta, y que está en algún espacio teta k, con cierta dimensión k, ¿no?, que acá estoy llamando de forma general con ese subíndice. Por ejemplo, una cadena de Markov sobre el espacio, sobre el conjunto 0,1, o sea, que asume valores 0,1 y con diferente memoria en el pasado. Entonces, ¿qué es esa cadena? ¿Qué es una cadena de Markov con diferente memoria? Entonces, supongamos que tengo, entonces acá tengo la recta, ¿no?, indexada con los naturales. Entonces, para cada tiempo, digamos, estos puntitos acá me denotan el tiempo, que en este caso estoy considerando tiempo discreto. Entonces, en cada tiempo yo observo esa variable x0, x1, x2, x3, entonces estoy observando una secuencia de variables aleatorias. Y una cadena de Markov lo que especifica es la distribución de toda esa familia de variables, diciendo que la probabilidad condicional de que en el tiempo t, acá yo observe el símbolo 1, dado todo el pasado que yo tengo, o sea, dado todas las observaciones desde el 0 hasta el tiempo t-1, va a depender solamente de los k símbolos que observé antes. O sea, acá, bueno, ustedes ven, como estoy pensando que tengo una cadena de Markov sobre 0,1, basta saber cuál es la probabilidad de 1, ¿no?, de cada variable, porque entonces la de 0 la tengo automáticamente. Pero yo no sé cuál es la dependencia de esas variables, no estoy asumiendo que son independientes. En particular, si yo asumiera que son independientes, tendría un proceso con memoria cero, digamos. Memoria cero, es decir, mis variables son independientes y tengo una cierta probabilidad de observar 1 en cada tiempo. Pienso que el proceso es homogéneo, en cada tiempo tengo la misma probabilidad, y con eso describo completamente el proceso. Ahora, si yo no quiero asumir independencia, puedo asumir, como en el caso de las cadenas de Markov, que mi distribución, o sea, dado un tiempo, depende de un cierto número de instantes anteriores. ¿Cuántos instantes? Bueno, no sabemos. En general, cuando observamos datos, no sabemos cuál es la memoria del proceso. ¿Cuál será la mejor memoria? Bueno, dependiendo de la memoria, de la longitud de esa memoria, es cuántos parámetros voy a tener. Cuanto más memoria tiene mi proceso, más tengo que mirar para atrás,
más parámetros tengo, ¿no? Entonces ahí es que están estos diferentes espacios de parámetros. Entonces acá estoy representando si fueran esos espacios. El θ 0 sería el espacio de parámetros de mi proceso. Tengo un proceso independiente, donde tengo solo un parámetro, la probabilidad de 1. El θ 1 sería mi proceso, si yo pienso que mi proceso tiene memoria 1, preciso una matriz de transición que me diga cuál es la probabilidad de observar 1 dado que observé 0 en el tiempo anterior, 1 dado que observé 1 en el tiempo anterior. Entonces, dependiendo de la memoria, voy a tener distintos espacios de parámetros, distintas dimensiones de ese espacio de parámetros, ¿no? Entonces acá tenemos el θ 0, sería con un solo parámetro, consigo especificar ese modelo. El θ 1 con 2 parámetros, consigo especificar completamente el modelo. θ 2 así. En general, el θk tiene 2 a la k parámetros. O sea, ustedes ven que el número de parámetros aumenta con la exponencialmente, ¿no? Exponencialmente con la memoria. Entonces, cuando yo observo datos, un proceso y quiero saber cuál sería la memoria que yo tendría que usar, bueno, ¿cómo hago para ajustar eso? ¿Cómo hago para estimar esa dimensión? Entonces sería, bueno, yo representé este θ acá, que sería, digamos, supongamos que hay un θ acá en alguno de los espacios que generó mis datos, ¿no? Generó el proceso que yo estoy observando. ¿Cómo hago para recuperarlo? ¿Cómo sé en qué espacio está? ¿No? Bueno, ese es el problema de selección de modelos en general para procesos estocásticos. Acá en un ejemplo simple de una cadena de Markov. Entonces, en general, para cada proceso, yo tengo una dimensión mínima. O sea, yo tengo una distribución de un proceso estocástico, voy a tener una dimensión mínima o básica de ese proceso. Esa dimensión es llamada el orden. O sea, si yo estoy observando un proceso que es independiente, el orden es 0. Si estoy observando una cadena de Markov usual, que es mirar solamente un tiempo atrás, tengo orden 1. Entonces, esa es la dimensión, lo que llamamos el orden del proceso. Es la mínima dimensión posible para describir el proceso, porque en general siempre lo puedo describir con más parámetros. O sea, si un proceso independiente también lo puedo describir en todos los otros espacios, por eso que están incluidos. Yo tengo una inclusión de esos espacios. Pero yo quiero recuperar la mínima dimensión posible, ¿no? Entonces, si observo una muestra de un proceso de dimensión de orden K, ¿cómo puedo identificarla a partir de mi muestra, ¿no? Entonces, en general, cuando yo tengo un K fijo, yo tengo una dimensión fija, sabemos estimar los parámetros. Para muchos modelos de procesos estocásticos sabemos estimar los parámetros si yo fijo la dimensión, por ejemplo, por máxima verosimilitud. En general, máxima verosimilitud, si tengo una cadena de Markov, lo que hago es contar frecuencias. Cuento cuántas veces apareció tal símbolo seguido de tal símbolo, cuento frecuencias de ocurrencias de esos símbolos cuando estoy en un proceso estocástico con un espacio finito, por ejemplo, y con eso esos son mis estimadores de máxima verosimilitud. Pero el problema es que no puedo usar ese mismo criterio para estimar la dimensión, porque si yo quiero ajustar por máxima verosimilitud la dimensión, o sea, cuando aumento la dimensión, mi ajuste mejora, o sea, cada vez mi verosimilitud va creciendo con la dimensión. Cuanto más parámetros tenga, mi verosimilitud es mayor, ajusto mejor los datos. Entonces, ese criterio no es una buena idea para ajustar la dimensión del proceso. O sea, necesito otra cosa que no sea esos criterios que están justificados dentro de un mismo espacio, pero cuando yo quiero cambiar de espacio con dimensión distinta, no me sirven. Bueno, entonces, un ejemplo bastante simple, de cierta forma, para motivar lo que viene después, es un ejemplo de cadenas, un criterio que se llama BIC. BIC es... quiere decir Bayesian Information Criterion, o sea, criterio de la información bayesiano, que fue propuesto más o menos creo que fue propuesto cuando nací yo, en el 78, por eso me acuerdo los años, nunca me acuerdo los años, voy a delatar mi edad, pero fue propuesto en el 78, siempre me acuerdo eso de ese artículo, por un señor llamado Schwartz, y es un criterio que
es bastante utilizado dentro de la estadística para seleccionar modelos. ¿Y qué dice este criterio? Bueno, primero preciso una función de ajuste, o sea, acá en este caso voy a usar el logaritmo de la verosimilitud, que en el caso de las cadenas de Markov, cuando quiero cambiar, yo quiero estimar esa memoria K, o sea, quiero estimar K, dado una muestra de tamaño n. Bueno, el logaritmo de la verosimilitud tiene una forma así, o sea, tengo que sumar sobre todas las posibles palabras de K y sobre todo los símbolos que yo puedo emitir con esa cadena después de observar esta palabra. Y ahí cuento frecuencias. Como dije antes, la estimación por máxima verosimilitud es contar frecuencias. Entonces, mi función de ajuste es la máxima verosimilitud que yo tengo con orden K. Lo que pasa es que yo, como dije antes, no puedo usar esto para elegir K. Por eso, ¿qué pasa? Tenemos que adicionar un costo. O sea, adicionar un costo, una función de costo, a el modelo que tiene 2 AK parámetros. Entonces, en general, mi función, yo dije, esta verosimilitud aumenta con K. Entonces, tengo que frenarla un poquito con una penalidad que también aumente con K, que se la voy a sustraer a esta función, a este ajuste, que dependa del número de parámetros que tengo en mi modelo y también del logaritmo del tamaño de la muestra. Entonces, esta penalidad, porque vean, acá las frecuencias también aumentan con la muestra, entonces necesito que todo esté creciendo. Si mi muestra crece en algún momento, preciso que todas estas dos cosas sean comparables. Entonces tengo número de parámetros y logaritmo del número de observaciones que tengo. Y ahí viene este criterio para elegir la memoria de mi proceso, donde minimizo, o sea, el opuesto del logaritmo de la verosimilitud. Acá tengo menos L de K, más la penalidad, o sea, es como máximo L menos la penalidad, o sea, como si ahí está, yo quisiera maximizar la verosimilitud, pero le voy a restar un costo, que es esta penalidad acá. Bueno, solo lo pongo así para minimizar, porque los ejemplos que tengo después son para minimizar, y el gráfico que tengo después es para minimizar, pero no tiene ninguna diferencia en minimizar una cosa o maximizar el opuesto. Entonces acá lo escribí como que yo voy a minimizar el opuesto de la verosimilitud y le voy a adicionar esa penalidad para que haga un contraste con el hecho de que esa verosimilitud no me sirve para estimar bien el orden. Bueno, esto, digamos, tiene que ver este criterio, este tipo de criterio penalizado, de verosimilitud penalizado, tiene que ver, y en particular para cadenas de Markov y cadenas un poco más generales que se dicen de memoria variable. Es lo que yo estudié mucho, o sea, estudié en mi doctorado, digamos, es la base de mi doctorado, es haber usado este tipo de cadenas de Markov en particular, pero también un poco más generales, que se llaman de memoria variable, para poder clasificar proteínas en distintas familias, poder saber cómo era la dependencia entre los aminoácidos de una proteína y poder usar eso para clasificarlas. Bueno, entonces quería mostrar un poquito para motivar y para mostrar un poco lo que yo había hecho en el doctorado. Entonces, lo que pasa es que cuando yo miro, bueno, esta figura está en portugués, me van a disculpar, pero no podía traducirla porque entonces la dejé en portugués, pero creo que no hay problema. Entonces, lo que pasa es que lo que tenemos, como antes, si observamos el negativo de la verosimilitud, siempre decrece con la complejidad del modelo. En nuestro caso, acá de cadena de Markov, la complejidad es más memoria. Cuanto más memoria, tengo más parámetros, mi modelo es más complejo. Entonces, como eso decrece, no lo puedo usar, como dije antes, para poder seleccionar esa memoria. Entonces, ¿qué hago? Le agrego una penalidad, que es esta curva verde, que tiene el comportamiento contrario, crece con la complejidad. Y ahí cuando yo sumo las dos cosas, como en el caso del B y C, lo que me pasa es que voy a obtener esta curva roja que va a tener mínimo en una complejidad intermediaria, digamos, ni muy baja ni muy alta. Entonces, eso es lo que hacemos en selección de modelos cuando usamos una verosimilitud regularizada, o sea, le adicionamos una penalidad. Bueno, esto
funciona, digamos, no es solo ad hoc, digamos, hay resultados que muestran que, en el caso de las cadenas de Markov, cadenas de alcance variable, es consistente. O sea, si yo genero mis datos con una orden K0, este criterio para un n grande, para un tamaño de muestra grande, me va a ese K0, me lo va a estimar bien, consistentemente y con alta probabilidad. Entonces, estos criterios en general funcionan para seleccionar la dimensión de mi proceso. Bueno, lo primero que voy a contar es un trabajo, entonces, cómo esto, digamos, este primer ejemplito más simple se ramifica en otras cosas que, digamos, tienen que ver con lo que seguí trabajando en modelos un poco distintos, pero todo está relacionado con eso. Lo que voy a contar ahora es un trabajo que hicimos con dos profesoras de la UBA, Daniela Rodríguez y Mariela Sued, y dos alumnos, Magno, que es alumno mío de doctorado en el IME, y Matías, que es alumno de la UBA también. Entonces, es un trabajo que hicimos para series temporales. Acá tenemos tiempo, igual tiempo discreto, pero series temporales que asumen valores en los reales, o sea, mi espacio de estados ya son valores reales, no es un conjunto finito, y vectores con dimensión D. Entonces, básicamente tengo un proceso ahora donde en vez de observar una única variable, estoy observando vectores de dimensión D, ¿no? Cada entrada de esos vectores es un número real. ¿Y qué es lo que queremos hacer acá? Lo que queremos identificar, ¿cuáles serían esos espacios de parámetros? ¿Qué queremos hacer? Bueno, la idea es identificar puntos de independencia en ese vector. O sea, al principio yo tengo que cada variable x acá es un vector con d dimensiones, entonces tendría una distribución para ese vector, pero dependiendo si el d es muy grande o muy chico, puedo tener un modelo muy, muy complejo. Entonces, una forma de conocer cuál puede ser la estructura de ese vector y saber si tiene alguna, digamos, reducir un poco la complejidad es incluirle algunos puntos de independencia, pensar que puede haber algunos puntos, que acá, por ejemplo, los escribí como K y K más L, que sean puntos de independencia, o sea, que esos bloques independientes, cada bloque sea independiente del otro. Entonces, con eso yo reduzco la complejidad de mi modelo, ¿no? Porque una vez que yo sé que tengo esos puntos independientes, después basta estimar las distribuciones acá dentro, ¿no? De ese vector. Entonces, si yo sé que yo tengo puntos de independencia, bueno, digamos que esos puntos de independencia están dados por un conjunto U, bueno, acá lo llamé U estrella, porque voy a asumir que el U estrella va a ser mi conjunto que generó mis datos, pero si tengo cualquier conjunto U, que yo diga, esos pueden ser puntos de independencia de mi vector con dimensión D, entonces mi función de distribución va a factorizar de esta forma. Si yo sé que son puntos de independencia, tengo las propiedades de la independencia de variables, y ahí mi función de distribución va a factorizar de esta forma. Entonces, si yo voy a usar, la cuestión acá es que usamos estimadores no paramétricos de la función de distribución. Entonces, mi modelo más complejo sería si yo pienso que no tengo ningún punto de independencia. Ahí, si quiero estimar esa función de distribución, tengo una complejidad enorme que estimar una función de distribución para un vector de dimensión D. Cuanto más puntos de independencia yo le ponga a mi modelo, menor va a ser el superajuste. O sea, menos complejidad va a tener mi modelo. Entonces, acá la complejidad es inversamente proporcional, digamos, a la cantidad de puntos, ¿no? Es al contrario que lo que pasaba con las cadenas de Markov. Cuanto mayor memoria, tengo un modelo más complejo. Acá, cuanto más puntos, tengo un modelo menos complejo. Entonces, eso es una cosa diferente, no tiene nada que ver, digamos. Acá, más puntos me dan un modelo menos complejo. Entonces, la penalidad tiene que tener en claro eso. Mi penalidad tiene que penalizar modelos complejos, no simples, ¿no? Y acá complejo es menos puntos. Entonces, lo que hacemos es
función de distribución para un dado vector U de puntos de independencia que yo pueda tener, que es el que quiero identificar a partir de mi muestra. Bueno, acá me equivoqué una cosa, tiene un error. Esta no es la función de costo, esta sería la función de mal este título, me equivoqué y no me di cuenta. Esta es la función de ajuste, que va a ser el papel de la verosimilitud en el caso de las cadenas de Markov. Vamos a hacer una diferencia entre mi f factorizada, o sea, la función de distribución factorizada dado un u, y la f total, digamos, la f que yo tendría sin ninguna factorización, o sea, la f completa, ¿no? Entonces, dependiendo de la diferencia entre estas dos funciones, es el ajuste que yo voy a tener. Eso tiene una propiedad fundamental, que es esta acá. O sea, si yo tengo un conjunto de puntos que está incluido en el verdadero conjunto de independencia de mi f, esta función de ajuste tiene que valer 0, porque entonces, si está incluido, la f total y la fu van a ser idénticas, digamos, no estoy perdiendo nada, y entonces tengo un ajuste exacto, me da 0 esta L. Mientras que si tengo un U, yo estoy metiendo un punto de independencia donde no debería, tengo un cierto desvío de mi F verdadera, y ahí esta L es mayor que un cierto alfa. Bueno, esta es la propiedad que nos va a permitir poder seleccionar y estimar este conjunto U estrella. Acá, bueno, entonces, como dije, no es la función de costo, es la función de ajuste, es la que hace el papel de verosimilitud. Es un criterio un poco diferente, una distancia distinta entre funciones de distribución, pero es un poco eso de medir una distancia entre la f total y una f factorizada, ¿no? Y bueno, lo que hace esa propiedad que me va a permitir estimar el conjunto U es esto, digamos, si yo tengo un poco en el gráfico que vimos antes, donde yo tenía, me olvidé de decir eso en el grafiquito que tenía antes, voy a volver un poquito atrás. Acá se me pasó. Acá en este gráfico, cuando yo tengo una complejidad baja, o sea, una complejidad baja de mi modelo menor que la que generó mis datos, lo que me pasa es que tengo un bias, bueno, acá bias es sesgo, digamos, tengo un sesgo alto. Voy a usar un modelo poco complejo que me va a dar un sesgo importante, y una variancia baja, como ese modelo va a ser muy simple, más simple que el que generó mis datos, ese tiene la particularidad de tener un gran sesgo y una variancia baja, porque es simple. Pero cuando tengo un modelo muy complejo, tengo un sesgo bajo, porque él se ajusta bien a los datos, pero tengo una variancia más alta, tengo un modelo más complejo que puede variar más. Entonces, esas son las dos características que hay en esa selección de modelos, que te pasa en muchos ejemplos. Y en particular acá, lo que eso significa, es este dibujito, que no sé si se entiende, pero yo tengo mi conjunto U estrella, que es el conjunto de los puntos de independencia de mi función de distribución. Entonces, lo que antes X es que si yo tengo un U incluido acá, no tengo sesgo, por eso esa L me da 0, o sea, es un sesgo bajo, es al contrario, por eso es lo que dije antes. Cuando el U es chiquito o que tengo menos puntos, estoy en el lado más complejo, tengo un sesgo bajo y una variancia alta, porque mis Fs van a fluctuar mucho, van a tener una gran variancia para ser estimadas. Por otro lado, si yo me agarro un U muy grande, o sea, estoy poniendo muchos más puntos de los que debería poner, o agarro otros puntos que no deberían estar, voy a tener un cierto sesgo, y ese sesgo está dado por ese valor alfa acá. Entonces, esa propiedad es la que nos deja poder estimar ese U estrella, que es el punto, que es lo que nosotros queríamos hacer. Entonces, lo primero que hacemos es proponer un estimador regularizado que usa una función de costo penal. Bueno, acá no sé por qué erré muchísimo en estos nombres, no le tendría que haber puesto esto. En realidad no es la función de costo, es la función de ajuste penalizada. El ajuste era esta L que nosotros teníamos,
Y lo que estoy haciendo es le estoy agregando una penalidad que acá es inversamente proporcional, digamos, al U. Digamos, cuando el U crece, esta penalidad decrece, que es lo que yo espero, porque yo quiero que mi penalidad penalice, digamos, modelos complejos. Entonces, como dije antes, es al contrario en el caso de la memoria. Y lo que hago es, como yo no tengo la F verdadera, tengo que usar una F empírica, y usamos la función de distribución empírica que observo en una muestra, por ejemplo, de tamaño N, ¿no? Entonces, ese es nuestro criterio. Ahí el estimador, entonces, es minimizar esta función penalizada, esta función de ajuste penalizada sobre cualquier conjunto que tenga de posibles puntos de independencia. Bueno, en ese trabajo mostramos que ese estimador es consistente, o sea, mostramos un resultado bastante general que sirve para, en principio, para cualquier proceso donde tenemos una tasa de convergencia de la función de distribución empírica para la función verdadera f, la verdadera función de distribución del proceso. Si yo tengo una cierta tasa de convergencia n, y me elijo un lambda, que era la penalidad de mi criterio, converja para cero, pero no tan rápido como alfa, o sea, el alfa tiene que ir más rápido a cero que el lambda, entonces mi estimador es consistente, o sea, el estimador va a ser igual a ese conjunto U estrella, casi ciertamente o sea, con probabilidad 1 para un n suficientemente grande. Entonces ese es el resultado que mostramos, y en particular, cuando yo tengo, obviamente, en un proceso independiente, que es cuando mis variables no dependen de las anteriores, son I, D, yo tengo tasas bastante buenas acá de convergencia de la distribución empírica para la distribución verdadera, digamos, de mis datos, y ahí me puedo tomar un lambda, una penalidad que sea de la forma Cn a la menos psi, con psi en el intervalo 0, 1 medio, por ejemplo, a menos 1/4, y sé cualquier cosa, sé cualquier constante. Entonces me puedo tomar esta penalidad y voy a tener voy a poder recuperar el U estrella. También mostramos eso en el caso de procesos que no son independientes, en el caso en que tenemos procesos que satisfacen una condición que se llama de mix. Me voy a pasar un poquito más rápido porque tengo varios slides y para no pasarme mucho del tiempo, pero bueno, solo mencionando que también probamos que en el caso de procesos que tienen dependencia entre las variables, pero que tienen una dependencia que es un poco débil, porque si no, no tengo tasas buenas de convergencia de mi función de distribución empírica, en ese caso también podemos tomarnos esta penalidad con la misma tasa, ¿no? Bueno, y ahí tenemos el mismo tipo de resultado. Eso lo voy a pasar. Este método lo aplicamos a datos no sé cómo decir, de flujo de un río, no sé cómo, no me sale la palabra, de caudal. O sea, hay un río en Brasil, que es este río acá, que se llama Río San Francisco, es el río más grande, creo que es, me parece que es, si no es el más largo de Brasil, está cerca, que atraviesa todos estos estados, y en cada uno de estos puntitos tenemos la medida del caudal del río. Entonces, el río tiene un cierto caudal dependiendo de la época del año y de las lluvias, en fin, de varias cosas, y en cada punto tenemos la medida de ese caudal. Lo que pasa es que acá las distancias son enormes, entonces pueden pasar varias cosas en el medio. Ay, se me fue acá. Ahí. Puede ser, o sea, hay influencia de varias cosas, hay afluentes de ese río, entonces ese caudal, en principio, obviamente, debe depender de lo que pasa antes, pero tiene también influencia de otras variables. Inclusive hay varias represas hidroeléctricas en todo el camino del río. Entonces lo que hicimos fue aplicar ese método como una ilustración de qué pasaba
en este río, si yo miraba ese vector, acá son 10 estaciones de medida, bueno, y lo que vimos es que acá más o menos, acá en el final, quedan estas tres que son justo las que están más separadas. Nuestro método detectó un punto de independencia después de la estación 7 en ese caudal, que es este puntito que está marcado acá. Y bueno, obviamente, entonces, a veces la hipótesis de independencia no es clara en el río, pero acá, en este caso, en este punto, es donde justo hay una represa hidroeléctrica, la mayor represa hidroeléctrica de este río, y está justo en el medio de acá. Y acá los box plots del caudal, y vemos que realmente después de esa estación 7, las últimas tres tienen un caudal mucho menor. Bueno, el método identificó ese punto de independencia. Es solo una ilustración para mostrar cómo funcionaría este método. No estoy viendo, bueno, no estoy viendo ahora las imágenes, pero espero que... Y ahora, bueno, espero que no hagamos una mezcla de cosas distintas. Yo quería mostrar así, dar un pantallazo general de algunos problemas que estoy trabajando, pero espero que no quede así una mezcla de cosas que no se entienda nada. Bueno, sepan disculpar si quedó mucho popurrí de temas. Pero la idea era mostrar ahora otro modelo, otro ejemplo de selección de modelos en un proceso estocástico un poco distinto, que también estamos trabajando. O sea, el hilo general de esta charla es el problema de seleccionar modelos, o sea, de seleccionar la dimensión del proceso que tengo en estudio. Acá estoy mostrando distintos ejemplos de distintos procesos. Este ejemplo es el de una red aleatoria, o sea, tengo un montón de puntitos acá, que son los nodos de mi grafo, de mi red, y observo las aristas que unen esos nodos. Entonces, todo esto acá es aleatorio. Acá ya marqué con colores distintos porque es el modelo que estudiamos acá es un modelo de comunidades. O sea, yo asumo que los nodos de esta red pertenecen a una cierta comunidad. Entonces hay nodos que son azules, que pertenecen a esa comunidad, y hay otros nodos que son rojos, que están en otra. En este caso tengo dos comunidades. Pero ¿qué pasa? Y después observo, además, después observo las aristas. Entonces, esas aristas pueden ser representadas por una matriz de adyacencia. Esta matriz tiene solamente ceros y unos y me dice si yo tengo una cierta arista entre esos nodos o no. Entonces, por ejemplo, si yo solo observé el 1 y el 2, o sea, yo asumo que mi red va incorporando cada vez más nodos, más vértices. Cuando yo incorporo un nodo, ahí se me generan nuevas aristas. Entonces, lo que voy observando, los estados de mi proceso acá son estas matrices. Si yo tengo solamente dos nodos, yo observo solamente esta matriz, 2 por 2, que me dice que tengo una arista entre el nodo 1 y el nodo 2. Cuando observo el 1, el 2 y el 3, voy a observar esta matriz. Y así va creciendo, o sea, mi proceso va generando nuevas matrices de adyacencia. Entonces, vean que acá el espacio-estado es un poquito más complejo, no es un valor real y no es un valor discreto. Acá son matrices, se me van generando matrices cada vez mayores. Y además, y una cuestión es que yo no sé cuáles son las comunidades de mis nodos. O sea, lo que yo observo es solamente estas matrices. Las comunidades están escondidas, no las sé, no las conozco. Y yo quiero determinar cuáles van a ser esas comunidades y cuántas comunidades tengo. Bueno, este es un trabajo que hicimos con Andresa, que fue una alumna de doctorado que terminó en 2018 de acá del IME. Básicamente este trabajo fue de la tesis de ella, de doctorado. Ahora seguimos estudiando algunos procesos relacionados con este modelo. Entonces la idea es que yo tengo los nodos de mi red, cada nodo tiene una función acá, indicadora, digamos, una ZI, que es una indicadora a qué comunidad ese nodo pertenece. Entonces tengo una de posibles K valores. O sea,
tengo un conjunto finito de posibles comunidades que acá llamé de K. Y dado que mi nodo, bueno, la probabilidad de que ese nodo pertenezca a la comunidad J está dada por una distribución acá que llamé de pi J. Y después, dado que yo tengo nodos que están en las comunidades, acá lo llamé ZI, ZJ, la probabilidad de tener una arista uniendo esas dos, por ejemplo, la probabilidad de tener una arista de uniendo Z1 con Z2, depende solamente de las comunidades. Entonces tengo esta matriz P, que es K por K. Entonces esa matriz me dice, ¿cuál es la probabilidad de que conectar un nodo de la comunidad 1 con un nodo de la comunidad 2? No importa cuál es ese nodo, si es el 1, el 10 o el 20. Lo que importa es a qué comunidad pertenece. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de conectar un nodo de esta comunidad con un nodo de la otra? O dos tipos de la misma comunidad. Y eso me la da esta matriz P. Entonces, para generar este proceso, tengo esos dos parámetros. Tengo ese pi, esa distribución pi, que me dice a qué comunidad va a pertenecer cada nodo, y tengo esta matriz P que me dice cuál es la probabilidad de tener una arista entre dos personas, dos nodos de esas comunidades. Eso describe totalmente mi modelo. ¿Cuál es el problema de selección de modelos acá? El problema de selección de modelos acá es determinar cuántas comunidades tengo, que es exactamente este K. ¿Cómo sé? Si yo observo una red, yo observo una red negra, sí, yo no sé los nodos a qué comunidad pertenecen, eso está oculto, yo no lo veo. ¿Cuántas comunidades tengo en esta red? Bueno, no tengo idea. ¿Cómo hago para identificar cuántas comunidades tengo? En este trabajo que fue de la tesis de esta alumna Andresa, propusimos un estimador para el número de comunidades. O sea, si yo conozco el número de comunidades, hay métodos que son consistentes que me determinan cuáles nodos están en esas comunidades. Eso se puede hacer. Si conozco K, sé determinar qué nodos están en qué comunidad y sé estimar bastante bien estos parámetros pi y p. Pero si yo no sé cuántas comunidades tengo, bueno, hay que seleccionar ahí a partir de algún criterio penalizado, como dije antes. Entonces eso fue lo que nosotros propusimos. Hicimos un criterio medio bayesiano, que tiene toda una base bayesiana, no lo inventamos nosotros, ya existía, que es dar unas distribuciones a priori para esos parámetros, para el pi, una distribución Dirichlet, y para la p, una distribución beta para cada entrada de esa matriz, que bueno, también es una Dirichlet, y eso nos da una distribución a priori sobre este espacio acá. Y con eso podemos hacer calculamos una distribución de Krzyzewski-Trofimov, tiene un nombre difícil, pero es, bueno, ese es el nombre que se le da a esta distribución porque son dos que propusieron esto tiene que ver con la teoría de la información, y es que voy a agarrar mi verosimilitud acá, que es esta P, que estoy llamando de P, y la voy a integrar en relación a esa a priori que estoy dando para esos parámetros. O sea, integro, como yo no sé cuál es el valor de pi, cuál es el valor de p, porque no lo conozco, voy a integrar sobre todos esos valores. O sea, si yo tengo un pi y tengo un p, conozco mi verosimilitud de mi muestra acá. Bueno, tendría que sumar sobre todas las posibles comunidades. Está faltando eso, pero digamos que la puedo calcular. Entonces, como no sé pi y p, voy a integrar sobre todos los valores. Voy a hacer como una media, integrando con esa distribución a priori. Y ahí nuestro estimador es maximizar el logaritmo de esa KT acá, que yo llamé de KT, que está relacionada con el logaritmo de la verosimilitud. Vean que la verosimilitud está acá adentro, entonces tiene que ver con la máxima verosimilitud, y le voy a restar una penalidad. Acá, bueno, nuestro criterio era maximizar, entonces ustedes ven que acá no tengo un menos adelante porque estoy maximizando. Entonces quiero maximizar el logaritmo de una verosimilitud y le voy a poner una penalidad, como en el caso del BIC. Ahora, la penalidad acá es complicada, pero no tiene mucho, digamos, la idea es que no tiene mucho sentido que sea tan complicada. La cuestión es que es más o menos del orden K cubo logaritmo de n, más o menos. Es el número de comunidades al cubo, que es más o menos cuántos parámetros tengo, más o menos, multiplicado por el logaritmo del tamaño de mi muestra.
La idea de que tenga esta forma es porque es la menor posible que me da la consistencia, digamos, es la mejor posible que me daría consistencia, pero una penalidad un poquito mayor como KQ logaritmo de n funciona también. Bueno, y en ese tratamos que este criterio es consistente, o sea, me recupera el número de comunidades. Si yo observo, vean que acá ese AN es mi matriz de adyacencia, o sea, yo solo preciso la matriz de adyacencia, no conozco las comunidades. Si yo observo solo la matriz de adyacencia que viene de un modelo generado con K0 comunidades, entonces mi estimador me va a recuperar ese número de comunidades con probabilidad 1 cuando n es suficientemente grande. Eso es lo que probamos en ese trabajo. Y bueno, y acá son solamente algunas simulaciones. Eso funciona en comparación con otros criterios que ya existían. O sea, había varios criterios, pero no hay tantas pruebas de consistencia de que esto funciona. El nuestro es el azulcito, que está acá, y acá tenemos la proporción de veces que ese estimador acierta, digamos, el número de comunidades. Entonces, cuando tenemos, acá están simuladas distintas redes, por ejemplo, acá una red con 300 nodos y una pi, o sea, que es la distribución que me va a dar cuál es la probabilidad de cada nodo pertenecer a cada comunidad, acá de un tercio cada valor, y acá un poquito distinto, 0,2, 0,5 y 0,3. Entonces lo que vemos es que cuando esa pi es desbalanceada, tengo una red donde las probabilidades de pertenecer a cada comunidad es un poco distinta, no es uniforme, como en la primera columna que tengo acá, ahí nuestro estimador funciona un poquito mejor en relación a los otros estimadores que existen. Bueno, y solo para redondear un poquito, hablar un poco de trabajos futuros, cosas que estamos, algunas cosas que estoy haciendo, otras cosas que son bien a futuro, no las estoy tocando por el momento, pero algunas ideas en este contexto de selección de modelos, pensar en modelos con alta dimensión. Hoy mucho desarrollo de la estadística tiene que ver con modelos en alta dimensión, cuando tengo muchos más parámetros de lo que mi muestra puede comportar, digamos, de salir un poco de los, en general los modelos clásicos establecen que vos tenés un conjunto chiquito de parámetros y tu muestra va para infinito, o sea, cada vez crece más y con eso puedes estimar y dar garantías sobre esos parámetros. Bueno, en muchas situaciones hoy en día en las aplicaciones eso no pasa, vos tenés muchísimos parámetros y pocas muestras. Entonces hay que, bueno, arreglarse con eso y pensar modelos que tengan donde pueda reducir un poco esa dimensión, pero tengo que considerar que la dimensión es alta y tengo que hacer algo con eso. Entonces, pues en este caso sería pensar, por ejemplo, que la dimensión de mi vector, cuando tengo los vectores, va para infinito, o el número de comunidades va para infinito. Si tuviera muchísimas comunidades y tengo una red chiquita, ¿cómo hago para estimar eso? Bueno, hay formas de a veces imponer que muchos parámetros sean cero, que, bueno, o que existen algunas relaciones entre esos parámetros que me permiten aún así estimar cosas consistentemente. Sería obtener desigualdades de grandes desvíos o limitantes para la variancia de los estimadores. En general estos resultados que yo mostré son todos de convergencia, digamos, a la media o convergencia del estimador, con una convergencia puntual, pero no tenemos limitantes para la variancia o para la probabilidad de que se equivoque, digamos. Posibilidades de generalizaciones para modelos que se llaman modelos gráficos, donde en vez de tener, por ejemplo, en el caso de los vectores, que tengo bloques independientes, pensar en las probabilidades condicionales de cada componente de mi vector en relación a las otras. Eso se llaman modelos gráficos, cuando yo tengo variables que cuando las condiciono en todas las otras dependen solo de algunas, pocas, digamos. Y eso me genera un grafo. Grafo de dependencia. Bueno, ese grafo podría ser estimado tal vez con alguno de estos criterios. Y bueno, y por último, un tema que sí estamos trabajando ahora con
con Andresa y otros colaboradores en redes que tienen correcciones de grado, porque muchas veces existen nodos en las redes que no se comportan igual que otros de la misma comunidad. O sea, tengo nodos que son súper, que se conectan con muchas, digamos, pensando en redes sociales, gente que se conecta con mucha gente muy conocida, aunque esté en la misma comunidad de otros, tienen una posibilidad de conectarse más. Entonces ahí se puede atribuir una corrección al grado de esos vértices y bueno, hacer lo mismo, pero suponiendo que cada vértice puede tener un comportamiento un poco distinto, ¿no? Puede tener más posibilidades de conectarse que otros. Bueno, y es eso. Muchas gracias por la atención y por la oportunidad de hablar y de encontrarme con ustedes. Bueno, no sé quién sigue, no sé si se escucha. Si alguien tiene alguna pregunta para Florencia. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, claro. No sé si se escucha, porque no sé, tengo un poco mal la conexión. ¿Se escucha? Florencia, resumiendo un poco, ¿no? Todas estas propuestas, la idea de todo esto es penalizar, vos proponés penalizar la función, la verosimilitud, ¿no? Y dependiendo de la aplicación, esa penalidad la elegís, digamos, ¿basado en qué criterio? Es, en general, como una medida que depende de la irregularidad, digamos, de la curva que estás estimando. Sí, no, dale. Después. Sí, claro, porque dependiendo del modelo yo veía, o de la aplicación, que la penalidad tenía caras muy distintas, digamos. ¿Cuál es como un criterio general para elegir la penalidad? Porque yo le veo como una conexión esto de selección de modelos también como estimación no paramétrica, ¿no? Que uno penaliza la verosimilitud porque es no cotada y esa penalización, bueno, la elige de manera como una medida de la aspereza o la irregularidad de la curva, ¿no? ¿Tiene una conexión, digamos, con eso? Sí, totalmente, tiene conexión. Muchas veces eso que vos estás diciendo de estimación paramétrica, vos tenés un espacio, porque, digamos, un espacio más continuo, ¿no? Claro. Claro, continuo de posibilidades, entonces vos imponés una penalidad para el sobreajuste. Ya tener, bueno, vos le llamaste rugosidad, no se llama rugosidad, sí. Muchas fluctuaciones, o sea, en particular, lo que vos estás queriendo controlar es la variabilidad, la variancia, digamos. Sí. Es eso. Es lo mismo acá. Por eso vos acá, como yo tengo modelos discretos, o sea, lo mío, un salto de un modelo a otro es un salto discreto, porque salto de espacios con distintas dimensiones, que son números naturales, estoy penalizando esa complejidad, pero es la misma idea, la penalizo con, por ejemplo, en el caso de las cadenas de Markov o este caso de las redes, ¿cuántos parámetros tengo? Cuando yo aumento mi dimensión tengo muchos más parámetros. Estoy penalizando usando una función que aumenta con el número de parámetros y que también depende del tamaño de la muestra, pero sí, tiene totalmente relación con eso que existe en distintos modelos, digamos, pero las ideas son básicamente las mismas. Vos querés controlar la variancia de tus modelos, no querés que tu modelo sea muy complejo, porque si no va a tener mucha variancia. Entonces, con esa regularización estás controlando un poco esa variancia.
Está bien. Y en ese contexto no sé si también tiene algo que ver, porque en el caso que yo te decía de estimación no paramétrica, viste que penalizar la verosimilitud tiene como un dual de lo que se conoce con el método de Siebes, no sé si lo estoy pronunciando bien, Siebes, que es en lugar de poner restricciones sobre la verosimilitud, poner restricciones en el espacio paramétrico de manera de obtener como una sucesión de subconjuntos del espacio paramétrico creciente, ¿no? Y vos estimar por máxima verosimilitud dentro de esos conjuntos. Hay es como una especie dual, ¿no? De penalizar la verosimilitud. ¿Eso también existe en estos modelos que vos mostraste o como posibilidad de estimación? Bueno, no sé bien ese método que vos mencionás, no lo conozco, no sé si no lo conozco como para dar para decir si es exactamente lo mismo, Sí, pero sí. no sé si te refieres a eso, pero por ejemplo, en regresión, cuando vos querés hacer una regresión y tenés alta dimensión, ponele, tenés muchas más Sí. covariables que tu muestra, que no tenés n puntos que observaste, pero tus covariables son mucho más, y vos querés seleccionar algunas, no sé si es eso un poco a lo que te referís, que yo podría elegir primero el subconjunto y después hago la estimación ahí adentro, no sé si es eso que te referís. Sí, es parecido, no es exactamente lo mismo. Es como un dual de penalizar la verosimilitud en el sentido que restringís el espacio paramétrico en lugar de poner condiciones de penalizar la verosimilitud. Ah, Y Siebes, no sé si lo estoy diciendo bien el método. sí, Es, restringir el espacio paramétrico, por ejemplo, usando sí, alguna norma. usando tal vez la misma función de penalidad. O sea, usando la función de penalidad pones una condición sobre el espacio paramétrico. Sí, lo que yo, no sé si es eso, pero digamos, lo que pasa es que vos, en general esos métodos, o sea, tu función regularizada es la expresión de los multiplicadores de Lagrange, por Exacto, eso exacto. es igual. O sea, Sí, vos, en realidad vos tenés una estimación, sí, con restricciones, digamos, las restricciones son esas que vos decís en el espacio claro, paramétrico, y cuando vos lo querés optimizar, tenés que usar, por ejemplo, usar los multiplicadores de Lagrange, y ahí te queda la función regularizada. exactamente. Bien, Sí, es a eso. eso me refería. Sí, 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 tiene todo que ver con esto, digamos, porque en otros modelos, por ejemplo, modelos lineales donde vos restringís el espacio de parámetros, cuando vas a ese dual, que es usar los multiplicadores de Lagrange, claro, terminaste esa función regularizada. Sí, sí, claro. sí, sí. Sí, porque digo, sobre todo para mostrar los resultados de consistencia por ahí de los estimadores, porque por ahí los resultados salen más fácil en ese dual que Mm, utilizando la verosimilitud penalizada, ¿no? ah, Este, por lo menos, bueno, en estimación no que yo he visto. claro. No sé si por ahí lo habían usado o Mm, pensado, ¿no? En estos modelos y se puede aplicar en todo caso. sí. Yo creo que sí, se Claro, puede. Lo que pasa es que como tengo un espacio discreto, estoy penalizando en el número de parámetros, digamos, claro, es básicamente. diferente, Entonces, sí, sí, queda sí, el número de parámetros y me quedaría más o menos eso. Sí, yo sí, creo que sí, dual sería está bien. el número de parámetros. Ujú. Bueno, muchas gracias. Muy linda la verdad, estuvo buenísima. Bueno, muchas gracias. Creo que fue un popurrí, digamos, muchas cosas tal vez, pero bueno, espero que no haya quedado muy Sí, confusa. no, estuvo muy buena. Esté un poco de una cosa a otra. Hola, hola, ¿me Bueno, escuchan? sí, sí, ¿Qué tal? ¿Cómo Agustín. andan? Sí, sí, recién quise apretar el botón para hablar y se me cerró todo. O sea, así que Estamos no, desacostumbrados todos a esta aplicación. sí, sí, no, no es muy, no,
creo que esta aplicación antes, cuando teníamos otras reuniones, tampoco me dejaba el audio, así que ahora no, ni prendo la cámara por las dudas. Que yo tenía una pregunta para Florencia. Florencia, muy, muy linda tu charla, la verdad. Entré justo un poquito cuando ya habías empezado y escuché que habías hablado un poquito sobre clasificación de proteínas. Quería saber si, bueno, que no lo comentaste así como muy por arriba, pero cuando trabajaste sobre ese problema, en sí con las familias de proteínas, vos trabajaste con una clasificación de, por ejemplo, una proteína a una familia, las miraste proteína contra proteína, ¿cómo? Quería saber un detalle más o menos cómo trabajaste ese tema, ¿no? Sí, lo que hicimos en ese trabajo, tenía que ver con mi tesis de doctorado, fue usar cadenas de Markov. O sea, hay muchas bases de datos de proteínas y las proteínas en general están divididas en distintas familias por la función que tienen. O sea, hay proteínas que se sabe cuáles son las funciones, entonces esas serían como las semillas, digamos, que generan esas familias, y después hay otras que se incluyen por similaridad en la secuencia, con esas que ya se sabe la función. Entonces muchas veces vos tenés la secuencia de una nueva proteína, querés saber cuál podría ser su función. Entonces podés agarrar y ver cuál es la similitud de esa secuencia con alguna familia que exista, y bueno, podrías pensar que esa va a ser la función, o sea, sería tu hipótesis, ¿no? De que esa sería la función. Entonces lo que hicimos fue construir un modelo de cadenas de memoria variable. Yo hablé acá un poco de las cadenas de Markov, de memoria fija, pero se pueden generalizar a una memoria variable, que depende de la secuencia que observás en el pasado. Bueno, es un modelo un poquito más general, y nosotros lo que hicimos fue, ajustamos un modelo a cada familia tiene una particularidad, una distribución y una cierta dependencia entre los aminoácidos. Entonces ajustamos una familia, un modelo a cada familia. Pues lo que hago es, si tengo una nueva secuencia, calculo, por ejemplo, cuál es la probabilidad de esa nueva secuencia en cada familia y la clasifico a la familia que me dé más probabilidad. Básicamente eso, contándolo así rápidamente, eso fue lo que hicimos. Con eso podés generar un clasificador de nuevas secuencias. O sea, calculás la probabilidad de esa nueva secuencia en las familias que estimaste. Y la clasificás a la que te da mayor probabilidad. Claro, bueno, además muy parecido a lo que yo estoy terminando el doctorado y trabajando en un tema, en ese tema básicamente, y utilizamos para de alguna manera modelizar la familia lo que es un Hayden-Markov model, un modelo, un perfil de estos que es más o menos parecido, tienen cosas también adentro, y también estamos desarrollando un software con eso, así que quería saber, era más o menos la misma idea, ¿no? O sea, claro, sí, seguramente. Sí, en bioinformática esos cadenas ocultas son el padrón oro, ¿no? Se usan muchísimo. Sí, más que las cadenas estas que de memoria variable, ¿no? Estas no son que se haya popularizado mucho. Las cadenas ocultas. Capaz la cuestión de la programación de eso no sé cómo será, ¿no? Porque usa mucha heurística en el medio, entonces avanza un poco con la matemática más rígida para que el tiempo computacional sea un poco más rápido. Entonces muchas veces el problema es que uno quiere tratar de clasificar muchas secuencias, o quiere trabajar con un conjunto de datos muy grande, entonces para tratar de eliminar ese costo, que es que la cuenta sea lo suficientemente, o el modelo sea un poco más matemático, más estricto, entonces meten un poco de heurística en el medio, y a veces pasa que algún modelo que es un poco más desarrollado no sea tan popular, ¿no? He visto mucho eso en las cosas que hemos hecho. Las cadenas de alcance variable no son muy costosas para estimarlas. Entonces no ha ganado popularidad porque no sé. No, yo creo que no, porque ya las cadenas ocultas ya son usadas siempre en bioinformática, y bueno, estas y tienen esa cosa de pensar que tenés símbolos ocultos que están generando cosas, que es lo que vos no observás. Esas cadenas tienen mucho que ver con lo que yo hablé de acá de las redes, las cadenas ocultas. Si te interesa de este problema de detectar las comunidades,
tiene que ver con también el problema de detectar cuántos símbolos ocultos tenés en una cadena oculta, por ejemplo. Se puede relacionar con ese problema. Buenísimo, muchas gracias.